para poder llevarlo a votación en el Pleno. Muy bien. Gracias, Fer. Hasta pronto, muy buenas noches. Tengo el gusto de saludar al consejero electoral del INE, Ucbic Espadas. Consejero, gracias por su valioso tiempo. No, por el contrario, gracias por este espacio. Consejero, siguiendo con la tónica de lo que nos informaba nuestro compañero Fernando Damián, dicen los diputados que ellos no van a aprobar algo que lesione al INE. ¿Qué podría hacer o cómo podría ser una reforma electoral que no llegue a lesionar al INE? Bueno, no me corresponde a mí decirlo. A mí me parece, lo he reiterado en los últimos meses, creo que una reforma electoral apresurada, por definición, plantea muchos riesgos, que este país, antes que una reforma electoral en la coyuntura, lo que requiere es un debate de algunos pocos años sobre lo que realmente se necesita, que es una reforma al sistema político mexicano, una reforma que consagre fundamentalmente en la Constitución una transición democrática que en ese sentido quedó trunca después de la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000. Este país necesita una reforma política amplia en la cual tendría que inscribirse una reforma electoral con miras a el mediano y largo plazo, que satisfaga las necesidades de la sociedad de elecciones íntegras y no que responda a problemas coyunturales, a necesidades inmediatas y a una correlación de fuerzas específica. Creo que una reforma electoral hecha en estas condiciones será por definición una reforma que deje de atender asuntos muy importantes que dependen, reitero, del conjunto de un sistema político mexicano diseñado para el ejercicio del poder desde un partido de Estado y que se ha estado utilizando para gobernar la nueva pluralidad del siglo XXI sin que sea adecuado para ello. Consejero, partiendo de que todo es perfectible, ¿qué cambios en específico sí son necesarios? Bueno, a mí me parece que hay muchas cosas. Yo señalaría en primera instancia, por ejemplo, la necesidad de que la votación para la Cámara de Diputados se traduzca en curules de manera proporcional, es decir, que cada fuerza política se vea representada en la misma proporción en que tiene presencia electoral en la sociedad. Esto es, antes que nada, un derecho de los ciudadanos que votan por una u otra fuerza política antes que un derecho de partidos. Un elemento que me resulta fundamental en este sentido es que dejáramos de votar en una sola boleta la representación proporcional y la mayoría relativa para votar como se hacía antes, en 1979, 1982 y 1985, votar en dos boletas, lo que son dos elecciones, para garantizar la libertad de los ciudadanos de ejercer el sufragio. Hay que fortalecer las capacidades de vigilancia del instituto para evitar que a las elecciones entren dineros ilícitos y creo que vale mucho la pena discutir el sistema de comunicación establecido en las leyes para permitir que en las elecciones los partidos políticos discutan con gran amplitud sus propuestas, pero también las historias y características de los candidatos que compiten. Creo que la ley ha adoptado indebidamente muchas restricciones a la libertad de expresión de quienes participan en elecciones y que esto merecerá ser reformado, pero desde luego en un contexto general de reforma a un sistema político mexicano, porque de manera aislada estas reformas serían insuficientes para satisfacer las necesidades democráticas de la sociedad. Esta reforma electoral, gran parte de lo que la comprende es tratar de ahorrar costos, de ahorrar dinero. ¿El economizar puede poner en riesgo el sistema electoral, el sistema democrático mexicano? No es verdad. Los ahorros que se plantean son muy secundarios y en la mayor parte de los casos contraproducentes. El objetivo, me parece a mí, de esta reforma, el objetivo desde el que se plantea, es el de reducir la autonomía de las autoridades electorales y eso a mí me parece un despropósito por sí mismo. Porque justamente lo que dicen quienes promueven esta reforma es que al contrario, que lo que se pretende es brindar de autonomía real al INE con esta reforma electoral. No veo yo de qué manera la propuesta que hay en la mesa pueda fortalecer una autonomía que ya existe.
Lo que sí habría serían mecanismos que limitarían esto, por ejemplo, la desaparición de los organismos electorales locales, que centralizaría una serie de actividades que hoy se desarrollan por cada organismo electoral en su estado, de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno de ellos. No encuentro en el diseño actual de la autoridad electoral elementos que la subordinen al Poder Ejecutivo o al Poder Judicial. Se trata de órganos autónomos. En ese sentido, no soy capaz de encontrar qué en lo que se está planteando podría fortalecer la autonomía. Por cierto, tampoco tengo muy claro que en el discurso de quienes han promovido estos cambios, el fortalecimiento de la autonomía sea un factor. En esta iniciativa se plantea la reducción al número de consejeros de 11 a 7, terminando en número impar. ¿Cuántos consejeros se necesitan para un buen funcionamiento? Bueno, el Consejo puede funcionar con 7 o con 11. Me parece que el número de 11 no es inadecuado. La carga de trabajo del instituto es una carga intensa. No descartaría yo de entrada una integración con un número menor, 9 o 7, pero esto se tendría que la decisión se tendría que tomar sobre la base de las necesidades reales del instituto y no sobre la propaganda de un ficticio ahorro que no tiene lugar si se reduce el número de integrantes del Consejo General. Los salarios de los integrantes del Consejo General son una fracción menos que microscópica del gasto electoral, y el gasto electoral es una fracción muy pequeña del gasto general de la Federación. El presupuesto entero del Instituto Nacional Electoral representa 2 centavos de cada 10 pesos del presupuesto federal. En esas condiciones, el número de consejeros no tiene ningún impacto sobre las finanzas del Estado mexicano. Y por último, consejero, se nos acaba el tiempo, pero otro tema importantísimo es la eliminación de los soples. ¿Qué consecuencias tendría eliminarlos? Bueno, me parece que la eliminación de los soples, especialmente a 2 años de una elección que va a involucrar no solo la elección federal, sino la elección de 9 gobernadores, es por lo menos imprudente. Los soples se han ido generando de acuerdo con las condiciones existentes en cada estado. Su desaparición no me parece a mí que sea una decisión que se deba tomar a la ligera. Los soples han cumplido su función, los soples le han proporcionado a la ciudadanía garantías de elecciones íntegras, y me parece que en ese sentido, y hasta en tanto hubiera argumentos de fuerza, estos órganos deben permanecer. No creo que haya argumentos reales para desaparecer a los órganos locales. La argumentación que se daba sobre la desaparición de los soples es que hoy en día estaban al servicio de los gobiernos estatales, que ellos ponían gente de su confianza, gente que los pudiera beneficiar. ¿Es esto falso? Pues no sé quién haya podido decir una cosa así, porque a los integrantes de los soples los designa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pues, consejero, le agradezco que nos haya tomado la comunicación. Gracias por su valioso tiempo. Por el contrario, les agradezco mucho este espacio para poder dirigirme a su auditorio y la amabilidad de la entrevista. Gracias. Buenas tardes.